bienvenidos esta mañana. Adelantaba el invitado de hoy es el licenciado Denis Gómez, él es secretario general del PIN, fue miembro también del Tribunal Supremo Electoral, ahora Consejo Nacional Electoral. Por él vamos a abordar la temática en cuanto a este tema de lo que pueden ser las reformas electorales y su incidencia en la vida institucional del país, lo que ocurre durante las elecciones por las experiencias acumuladas. Es un honor tenerlo esta mañana aquí, compartir con nosotros el licenciado Denis Gómez. Don Javier, buen día a usted, a su audiencia. En esta mañana del 2 de marzo nos avanza el tiempo y bueno, aprovechando el espacio que usted nos confiere para hablar sobre este tema que es de importancia nacional en el sentido de que todas las decisiones inician siempre en el tema político y electoral y tienen una enorme incidencia en todo lo que el país en realidad engloba como gestión pública. Ahora, se está hablando de reformas y hemos escuchado al presidente Zelaya hablar de que en un 90% están ya estas reformas. ¿Qué decir ante esto? ¿Es real eso de que hay reformas o solamente es solo por encima la situación? Mire, el tema es cíclico, ¿verdad? Y siempre la pregunta es válida esa. ¿Realmente son reformas de fondo o solamente son de forma o solamente son cosméticas? En primer término, creo que necesitamos, con esta nueva ley del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral, tener quizás la esperanza, porque no le puedo decir la certeza, de que los contenidos de esas leyes vengan y respondan al fatídico informe de la OEA en el 2017. ¿A qué me refiero con fatídico informe? Dice que no pudieron encontrar respuesta a algunas preguntas, pero que también observaron un proceso de baja calidad técnica. Y eso quiere decir, don Javier, que no cumplimos con estándares internacionales que definen que una elección sea democrática, pero que sobre todo sea auténtica. Y eso es grave, técnicamente grave. Obviamente cuando usted entra en el campo político tiende a sobreponerse a ese tema técnico porque primero importa lo político. Pero lamentablemente por superponer a la parte política se nos olvida lo técnico, y lo técnico define, reitero, elecciones que sean democráticas, pero que sobre todo sean auténticas. En segunda instancia, entonces, ese cuerpo de leyes del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral tienen que venir a ayudarnos a vencer una escala de medición que comienza en 3 y termina en 0.05, y donde lamentablemente nosotros en integridad electoral, el país, se encuentra en la antepenúltima escala. ¿Y por qué menciono la antepenúltima escala? Porque tengo que compararla contra la primera, como medición, ¿verdad? Sí, claro. Y en la primera escala, que es 3, que habla de organismos electorales que tienen integridad electoral, que tienen integridad, fortaleza electoral, está México, está Colombia y está Costa Rica. Entonces, si no hay respuesta a estas dos partes que le he puesto, tenemos una enorme amenaza de volver a repetir los hechos del 2017. ¿Por qué le digo lo siguiente? Porque tampoco es que la ley electoral es la que nos metió en estos líos. En estos líos nos metieron quienes administraron el proceso electoral. Pero lo administraron desde el Tribunal Supremo, sí, pero también lo administran en el país, como único país en el mundo, donde el día de la elección los partidos políticos están sentados así como nosotros a la mesa y contamos votos y llenamos actas y hacemos transmisión electoral, porque después de las 4 o 5 de la tarde nos quitamos el identificativo que nos indica que estamos trabajando para el tribunal y nos convertimos en esos representantes políticos, ¿por qué no activistas, que hacen cualquier cosa en la mesa?
Y aquí creo que debemos de pararnos un momento, porque regularmente se está cuestionando, licenciado Denis Gómez, a los partidos pequeños o los partidos en crecimiento, al señalar que estos partidos, porque prestan sus credenciales, las venden o lo que ocurra, son los verdaderos responsables de lo que ocurre en las mesas electorales. ¿Hasta qué punto es cierto esto? ¿Y qué responsabilidad tienen quienes dirigen estos partidos? ¿O es una patraña de los partidos tradicionales? Bueno, llamemos las cosas por su nombre, ¿verdad? Sí. Primero, ¿hasta qué punto es cierto? Dice usted. Sí. Interesante la forma de la pregunta. Media verdad y media mentira, le voy a contestar yo. Cuando aparecen los asesores de la Comisión Multipartidaria que están con la ley del Consejo Nacional Electoral, dicen que quieren trabajar en la transparencia del proceso electoral y que para tal efecto los partidos que no son los centenarios y uno derivado de los centenarios serán los únicos responsables de estar en la mesa y los demás que vayan a observar, dijeron en esa instancia. Y digo que es media, ¿sabe por qué? Porque el proceso electoral hondureño no solo es elecciones generales, hay un antes y se llama elecciones primarias. Y en las elecciones primarias hay credenciales y están sin nombre y sin apellido y sin fotografía. Y las corrientes, los movimientos internos de los partidos políticos las tienen. Y ahí se compran y se venden credenciales entre ellos mismos y se desarman, se deshacen. Y las urnas tienen denuncias de que tienen helio electoral, es decir, se inflan con votos. Y eso no es corrupción. Y eso no habría que regularlo también desde una ley. O es culpa solo de los que no son tradicionales o que no tienen la mayor capacidad electoral en cuanto a apoyo de la población. Por eso es una media, ¿verdad? No está dicha completamente y entonces solo termino la idea. Ahí es donde los 7 partidos políticos que participamos en las elecciones del 2017, y hago la aclaración, en el 2017, hemos llegado al unísono a pensar, no, entonces si queremos trabajar en un proceso más limpio desde la mesa, salgámonos todos los partidos políticos, pues, y que don Javier Aguilera no vaya como representando a nadie en particular, a ninguno de los 11 que hay hoy, o de los 15 que pueden haber, o de los 20 que van a probablemente, aunque en abril ya se corta el tema, ¿verdad? Probablemente póngale que 2, 3 más. Entonces, y que los representantes de los partidos estén ahí en el centro de votación, pero como fiscales, como sucede en Guatemala, en Costa Rica y en otros lugares más largos, pero yo me voy a quedar con los vecinos. Y en ese aspecto, entonces, la verdad, la moneda tiene 2 caras y solo nos quieren vender una. Y el tema del mercado, el mercado es perfecto, don Javier. Si yo tengo credenciales y usted me las pide comprar yo y yo se las vendo, comprador-vendedor, ¿verdad? Sí. Vendedor-comprador, de viceversa. Al grado tal entonces que estamos vendiendo una idea que no es cierta. Y que si usted quiere asegurarse que en la mesa electoral receptora se van a contar bien los votos y se van a llenar bien las actas y se va a transmitir bien el acta, saque a todos los partidos políticos y ponga ahí, reitero, ciudadanos, don Javier Aguilera, como usted primero es ciudadano antes de cualquier vínculo político que tenga con cualquier partido político. Usted primero es ciudadano, yo también. Y en ese aspecto entonces la propuesta es esa, pero vea, los partidos que están promoviendo la otra parte no oyen. Y lamentablemente usted también ha sido en la introducción una pregunta, ¿verdaderamente son reformas? Van a ser reformas todas aquellas que cuenten con 86 votos. Y sean lógicas o no sean lógicas, ¿verdad? Van a ser reformas. Porque probablemente en el ambiente, para un partido en particular, tener la transparencia comienza por tener un representante en cada uno de los organismos de la función electoral. Pero cuando hablamos de integridad electoral y cuando hablamos de estándares internacionales y hablamos de transparencia, aquí el asunto es
que los votos que me den a mí no se los asignen a usted, pero que tampoco los que le asignen a usted me los den a mí. Pero que también lo que no le den ni a usted ni a mí, no se lo den a ningún otro. Si son blancos, son blancos. Si son nulos, son nulos. Y entonces ahí tenemos un serio reto, don Javier. Y qué bueno que desde la prensa, porque ustedes son observadores calificados y además privilegiados, porque ustedes pueden emitir y decir, no hay reformas porque no vamos por este punto. Y eso pues para que le sirva a la ciudadanía en el hecho de que tenemos una amenaza. Y a mí me gustaría, como sin duda a usted también, de que trabajáramos un proceso que nos permita tener una ley inclusiva, plural, pero que también debemos tener funcionarios en esos cargos que a la hora de poner en práctica la ley no le respondan precisamente a esos 86 votos mínimos que tuvieron para estar ejerciendo ese cargo, sino le respondan al país. Yo he insistido en que las elecciones internas en los partidos son las escuelas del crimen electoral, porque bueno, no desde ahora. Yo recuerdo que el primer partido que empezó con esto de las elecciones internas allá por los 80 fue el Partido Liberal, que apareció con varias corrientes, y de ahí el Partido Nacional le intentó en una primera prueba, y lo que ocurrió es que se dieron muertes. Pero usted nos adelantaba, hay de parte de estos partidos que se dicen grandes, dentro de las elecciones internas, una escuela moderna de lo que van a ir a hacer en las elecciones generales. Y como en todo en el país, una enorme impunidad. Sí. ¿A quién ha escuchado usted que lo han condenado por cometer delitos electorales? A nadie, ¿verdad? Nadie. Y eso se traspola al tema de la Constitución de la República. En su vida, como en la parte de prensa, ¿ha oído usted a alguien que lo hayan condenado y sentenciado por violentar la Constitución de la República? No. Entonces, esa impunidad y ese discurso a medias, nosotros estamos diciendo en este momento, no, reitero, por tercera y última ocasión, salgámonos de la mesa, traigamos a los ciudadanos, quedémonos como fiscales, pero probablemente, don Javier, esa propuesta no va a tener eco. Ahora, esto de que algunos dicen no hay que estar financiando elecciones internas, por su experiencia, ¿cuánto se gasta más o menos en una elección interna? Bueno, mire, con las elecciones primarias hemos estado diciendo, bueno, entonces, como dicen ustedes, que con los partidos que no logran la mayoría en votaciones, hay una inversión del Estado, pero también pensemos en las internas. Yo los datos que conozco del 2017 fueron en primarias 700 millones. Leí en un diario de circulación nacional la semana anterior que estaba pidiendo el Consejo Nacional Electoral mil millones creo. Mil millones entre 3 partidos políticos son 333 millones. Sí. Hablando así, hablando en voz alta, en generalidades. 333 millones. Eso es un monto enorme. Entonces la propuesta de los partidos que participamos en la elección general 2017, les decimos, no hombre, que se financien los partidos políticos estos que tienen masas enormes de votantes, que se financien ellos mismos las elecciones primarias, a ver si van a gastar 333 millones por cada uno. No creo. A ver si van a ser más transparentes, quizás, a lo mejor, quién sabe. Ahora, pero se vuelve como aberrante, me parece a mí, desde mi punto de vista, el hecho de que las elecciones internas, el pueblo hondureño pone los 1.000 millones, pero ellos lo manejan internamente. Bueno, y son los partidos políticos, es para este grupo. Entonces, yo lo critico a usted porque en las generales no saca una enorme masa de votantes a nivel presidencial. Pero no me voy a criticar yo porque van a usar 333 millones para financiar lo interno mío. Y don Javier, usted que es un hombre de datos y de investigación, las últimas encuestas, las últimas de hace semanas, pero también las de hace ya un buen par de años, están diciéndole que de 4 a 5 de cada 10 hondureños no tienen ningún afecto político, y entonces estamos
clamando por el 100% y las encuestas nos están diciendo que 5 de esos 10, de cada 10, Sí. no tiene afecto político, no tiene interés político tampoco. Y entonces, ¿dónde está el gasto? ¿Dónde está el gasto? ¿En los, Bueno, 300, claro. ¿En los 333 o en los 10 millones, 12 millones? No hay proporcionalidad. Y es exagerado. Y aparte de eso, no es que se invierte por parte del Estado para la democracia interna de los partidos. Porque ahí lo que ocurre es, no hay fiscalización de los fondos que da el gobierno. El gobierno. Para estas elecciones. No hay tampoco una fiscalización de parte del ente electoral. Ni rendición de cuentas. Y no hay tampoco rendición de cuentas. Entonces, realmente la elección interna lo que hace es que el dueño de los partidos, que el dueño del partido tenga en control dentro de la institución y que meta a la gente que él quiere que vayan al Congreso Nacional o las alcaldías. Y vea, y bajo esa tipología del dueño del partido está los dueños de las corrientes internas, de los movimientos internos. Entonces, queremos verdaderamente adecentar el proceso electoral hondureño que comienza con temas, y no es el único, ¿eh? Sí. El tema de la mesa es uno de los más graves, porque le decía yo que es el único país en el mundo donde los partidos políticos están sentados en la mesa, están contando sus votos, están llenando sus actas y están transmitiendo. El único. Y en ese aspecto esa es una disfuncionalidad grave y enorme. Ese es el caldo de cultivo. Se trastocan, meten las manos. Se trastornan desde las primarias, Sí. y lo lamentable es que hay una impunidad galopante tanto en primarias como en generales. Pues. Entonces, yo creo que y mire, sí hay formas sencillas donde no se gastaría tanto dinero. Y es que la ley electoral señale que sean mediante asambleas, Bueno. estos partidos tradicionales que se dicen que tienen mucho seguidor, Mucho caudal electoral, entonces que lo hagan en simples asambleas y en los municipios y ahí hacer la suma departamental y de ahí la suma nacional y ahí no nos complicamos tanto, no gastamos dinero los hondureños en cuestiones que más bien lo que van a hacer es enseñarle a sus adeptos cómo corromperse en la urna. Y hay que traer a la memoria que una de las motivaciones para el famoso financiamiento de las elecciones primarias internas era evitar el dinero del narcotráfico. Pero con todo este recital que hubo en el Distrito Sur de Nueva York, hay muchas cosas Sí. que se manejaban a nivel de pasillo. Usted estuvo en el Congreso Nacional de la Sí. República, y cosas que se manejaban a sotovoz, ahí por bajo. Hoy, si eso es cierto, es grave. Si no es cierto, es ficción, pero Sí. de esa ficción que nos envuelve como país, ¿verdad? Pero si eso no es ficción, es real. Y entonces, ¿sabe qué me pregunté yo? Si todo ese tema del financiamiento es cierto, entonces yo me pregunté, hombre, ¿y los 86 artículos de la ley de financiamiento de la Unidad de Política Limpia, dónde quedaron? Y y el artículo número 6 de la ley que habla que hay 6 instituciones que están velando por el control de capital y de movimientos, ¿dónde estaban? Porque fíjese que yo tengo problemas para enviar por Western Union, por ejemplo, y me están preguntando para qué lo quiero, Sí. para qué lo voy a usar. Tenemos un hijo, nuestro hijo mediano reside en Norteamérica, y si a mí no me puede enviar porque me empiezan a preguntar un montón de cosas, pero ¿y ese montón de millones que hablan, si son reales? No, y cuando usted es una persona políticamente expuesta, el sistema lo agrede. Sí, A mí me parece que correcto. esa ley, voy a utilizar nuevamente este término, es aberrante. Exacto. Usted va y quiere abrir una cuenta, entonces le empiezan a preguntar por los abuelos. Bueno, usted Si no es viven- ajeno. Sí, si viven sus padres, los nombres de sus hermanos. Yo tengo 9 hermanos. Los nombres de mis hijos, sus números de tarjeta de identidad, fechas de nacimiento. Si hay Imagínese. personas que comparten con uno en su casa, entonces atacan de una manera que uno diga, bueno, está bien por la transparencia, pero no es pareja. Hombre, si por $20 que usted quiere enviar, por $50, y esta gente que mueve millones, y si eso es cierto, que se movieron millones, y nadie los vio, nadie se dio cuenta, ¿qué es eso?
Eso es la confirmación del estado de las instituciones cooptadas por los flagelos del narcotráfico, por el flagelo del autoritarismo, por el flagelo del continuismo y por el flagelo de toda una corrupción e impunidad galopante que ya nos tiene prácticamente de rodillas, pues. Sí. Y entonces vuelve a ser el tema, como usted preguntó, verdaderamente van a hacer reformas. Porque hay temas que no han pasado. Y usted, como estuvo en el Congreso, pues más fácil. Mire, ¿ha oído usted que hayan dicho los partidos que van a regular las actualizaciones domiciliares, como dice la ley? Y en el campo político son los traslados electorales. No he escuchado, yo no he escuchado. Ahora aparentemente que lo van a regular, pero si lo quieren regular, para mí sería cancelen los traslados electorales en el año electoral, sí. O sea, el próximo año, y me cuentan. ¿Ah? Sí, o sea, que lo que ocurre es que se da una proximidad y lo amplían porque primero tenemos que darle tiempo a las elecciones internas y entonces corren a estar haciendo traslados Pues sí. electorales y entonces la picardía del alcalde de cambiar de un municipio a otro porque tal vez en la última elección perdió por 5, por 10, por 20 votos, entonces anda buscando trasladar gente de otras comunidades a la suya. A los alcaldes los termina eligiendo la gente que no vive en su lugar. Sí, y entonces es la queja, es una queja que durante yo estuve en el Tribunal Supremo Electoral, en el extinto tribunal, le escuchamos en el 2011 y el 2012, y hoy en el 2020 usted va a esas comunidades y le van a decir lo mismo. Hay algunos alcaldes que son famosos por ese cambio. Yo resido en un lugar donde era famoso ese tema, ¿verdad? Y la denuncia, pues, le digo la denuncia porque en ocasiones la denuncia, somos buenos para denunciar, pero ya para comprobar las cosas es que nos falla. A nosotros nos pasó, fuimos para el proceso electoral anterior porque encontramos que habían algunos delitos electorales. Entonces habían instalado una fiscalía sobre delitos electorales. Presentamos la denuncia, documentada y todo, y hasta el sol de hoy no hay ninguna respuesta. Entonces, estos alcaldes no les importa, gozan de impunidad, pero tiempo después los están investigando, que eran corruptos, que se dedicaban a esta actividad ilícita. Entonces uno dice, bueno, este hombre no hubiese sido alcalde o esta no hubiese sido alcaldesa si se le hace una investigación exhaustiva. Y que conste, ¿verdad?, que el sistema de justicia está diseñado, digo yo, para que pase nada. Sí. Y si pasa algo, que pase poco. Entonces, y aún así presumimos de decir que no ocupamos ninguna colaboración externa que nos venga por lo menos a acelerar los procesos. Sí. Así somos, así estamos en el ámbito electoral, esto no quita. Y con el tema de reformas, regresando también, aparte de eso de la actualización domiciliaria, ¿ha oído usted que haya un compromiso real que diga, no hombre, si es que si vamos a usar credenciales, aún de estos tres que pueden tener los 86 votos ya, y que vayan a decir que tienen nombre y apellido? No creo tampoco, no creo, porque el negocio se completa con comprador y vendedor. Sí. En el 2017 conocí el dato de alguien que me dijo, mira, yo tengo credenciales, y uno que usted conoce y yo conozco, le dijo, te compro la credencial, te doy 2.000 lempiras por ella, por cada una. Negocio. Sí. ¿Quiénes tienen el dinero? Se lo compran entre los partidos no tradicionales. No, ¿verdad? Entonces, ¿quién los compra? Ahora, no sé si usted tuvo conocimiento de esta denuncia que lo dijo públicamente el presidente Zelaya. Él hacía referencia a que 3.000 credenciales, que eso significaba 3.000 actas, nunca llegaron a sus manos. Y este es producto, lógicamente, de que se vendieron. Los organismos, las misiones de observación, las más serias, las más completas, porque observar no es solo ir a ver el evento, hay todo un mecanismo de observación internacional. Y por lo menos OEA y Unión Europea lo cumplen a cabalidad, y probablemente los institutos internacionales de cooperación que están por acá. Pero vea, ese tema del manejo de las credenciales, nadie puede aquí asumir que se va a bañar al Ganges una vez al año. Sí. Nadie. Entonces, obviamente, reitero,
pongámosle coto a eso, pongámosle paro, salgámonos todos, dejemos a las personas ahí, pongámosle nombre y apellido a las credenciales. Es que si usted quiere hacer acciones concretas, hágalas completas, pero hágalas con todos. No solo yo, no, yo me baño en el Ganges, entonces yo lo hago de esta manera. ¿Y quién le va a asegurar a usted que no se van a comprar y vender credenciales entre ellos mismos? Sí. En el 2012, las elecciones primarias, uno de los candidatos dijo, yo al tribunal no le doy la lista de mi gente porque se la va a dar al que gobierna. Entonces... Bueno, y uno de los partidos que representa la suma de los partidos tradicionales, porque no es que sea que se salió del tradicionalismo, es el tradicionalismo puro en el caso de Libre. Nosotros pasamos denuncias de lo que hace el actual diputado y jefe de bancada del Partido Libre, que todos sus compañeros lo criticaron y pues mostraron pruebas de que hubo fraude descarado. Y lo premian, está de diputado en el Congreso Nacional. ¿Por qué? Bueno, Yo creo que, y no sé si estoy en lo correcto, a mí me parece que una reforma, licenciado Denis Gómez, sería que el tribunal maneje los procesos electorales internos, porque recibe el dinero del Estado y porque es una institución pública. iban a transmitir con los famosos escáneres y de uno de los 3 partidos que iba a primaria escucharon que iban a boicotear la transmisión. Entonces, ¿qué hicieron? No hicieron la transmisión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el ente rector electoral debe ser el obligado en ambos casos. Y por supuesto, el caso mexicano, ¿sabe? México, el Instituto Nacional Electoral maneja los fondos y si le va a poner una multa a usted, no es que va a esperar que usted se la pague, como aquí nadie paga, y hay una persona en particular que dijo así, y hay tribunal, ¿quién le paga? Y hay otra persona que recaudó incluso valores y tampoco lo pagó. Sí. Entonces, en México es sencillo, usted me debe a mí, yo soy el Instituto Electoral, entonces no, hombre, a don Javier Aguilera cometió aquí, entonces le voy a quitar de lo que le toca, dentro de su deuda política, si lo traemos al contexto hondureño. Entonces, solo para ver la fragilidad, y mire Javier, a mí me preocupa algo muy personalmente, yo no quiero volver a vivir el evento del 2005 donde se saltaron la ley, pero tampoco quiero vivir el otro extremo del 2017 donde también se saltaron la ley. Y creo que ahí tenemos que buscar cómo se protocoliza para que después de la transmisión de resultados electorales preliminares, que dice la ley vigente y que va a decir la nueva, espero yo, a partir de marzo de este mes que se va a discutir, que diga cómo van a regular eso, porque si el evento termina a las 4, la ley daba 2 horas para la transmisión de resultados electorales, pero si terminaba a las 5, le daba a las 7, y esos 2 extremos, 2005, me adelanto y digo y declaro, boom. Sí. ¿Sabe, verdad? Se acuerda muy bien, usted conoce muy bien esa historia, claro. Pero la del 2017, que era a las 7 de la noche o era a las 6 de la tarde y lo hicieron a las 2 de la mañana, esa no es culpa de la ley, esa es culpa de los funcionarios que están ahí, eso es culpa de los partidos políticos que hacen las presiones, hacen las capturas, entre comillas. Entonces, estamos ante una eventualidad, ante una amenaza que si no se maneja de una manera propia nos va a volver a meter en este lío. Hoy, a la hora, fecha y día en que estamos hablando, no hemos salido de la crisis, ¿o sí? No, sigue la crisis ahí. La crisis y lamentablemente la oposición, que debió haber mantenido una bandera permanente de lucha para que se hicieran verdaderas reformas electorales, parece que se han quedado también muy cómodos. Bueno, pero es que ahí aparece otro tema, y las negociaciones, no es que no todos negocian, hay unos que buscan dónde negociar, claro. Y cuando negocian para ellos, y entonces eso es una falta de unidad, entendiendo que unidad, usted y yo podemos estar unidos en el tema de que ocupamos verdaderas reformas electorales, pero eso no implica que usted piense como yo pienso, que yo quiera que usted piense como yo pienso. ¿Sabe por qué? Por 2 principios. Uno, que es comunicacional, estemos de acuerdo en lo que no estamos de acuerdo y sigamos. Sí. Y el segundo es que si en este foro usted y yo pensamos igual, tenemos un enorme problema administrativamente hablando. ¿Y cuál es el problema?
que ninguno de los dos está pensando, pues. Sí. Y esos temas, aun y cuando otros se precian de decir que no negocian, usted sabe mejor que yo que negocian. Sí. Entonces, así no se puede porque lo que tenemos en el país de momento y de atrás es una lucha de egos. Yo soy mejor, no, este es el mejor, no, este es el mejor. Y así cuando nos vamos a poner de acuerdo. No hay posibilidad de ahora. Esta reforma del Tribunal de Justicia Electoral, el haber dividido lo que es la parte administrativa de la elección y lo que es la parte de sanciones a través del Tribunal de Justicia. Un Tribunal de Justicia Electoral al cual le están pagando por no hacer nada. Pero dejemos la parte económica. Ya en cuanto a la ley, ¿qué beneficios puede traer un Tribunal de Justicia Electoral? Es un avance 3/4. Y después me pregunta por un cuarto. Sí. ¿Ah? Es un avance 3/4. 2012, las elecciones famosas en San Luis Comayagua. Se hace el sorteo, yo espero que salga la figura ahí, que salga de la ley ese tema de que se tiraba la moneda. Mire, los griegos en sus inicios, la mayor democracia era la insaculación, ¿verdad? Era sacar las bolitas de sorteo, sí. y funcionaba. Probablemente algún día debamos de buscar a eso porque puede ser lo más transparente posible, aunque va a decir algún lector, no, pero en la Champions hay bolas calientes y un montón de cosas más. Todo el tema de la imaginación y de la ficción. Entonces, desde en ese momento viene la famosa sala constitucional, que no se compone solo que se ha venido componiendo por diversas personas durante los años, y dice que le dé el amparo al que perdió por el sorteo, por lo que decía la ley. Recuerda que el nefasto hecho de que quemaron la alcaldía. Viene y le da la sala constitucional le da el amparo. Si a usted le dan un amparo y yo no lo acato, yo como autoridad, la ley de justicia constitucional dice que inicia acción penal contra usted. Ley de justicia constitucional. Entonces, desde ahí creemos que es un avance, que el Tribunal de Justicia vaya en un tribunal de alzada, pero y es un avance, reitero, y va a ser un reto, pero el cuarto que a mí me falta para decirle que está bien en un 4/4 es porque nadie quiso, porque es una decisión política, porque algunos dicen que es inconstitucional. Pero ¿y como la reelección presidencial está y es inconstitucional también? Usted y yo vivimos en un lugar donde no todo se debe, pero todo se puede, que es diferente. Correcto. Ahora, esto del Tribunal de Justicia Electoral, como no tenemos una ley, ¿verdad?, que determine cuál es el mecanismo, porque hay que hacerle... La están construyendo. Pero ahí está el cuarto que le digo. Sí, exactamente. Entonces, una de las preguntas que yo me hago, ¿quién va a ser el ente? Porque la Fiscalía es el acusador por excelencia en el Estado, ¿verdad? Es el que asume la responsabilidad. Se presume ser el defensor del pueblo. Sí, entonces viene será a través de la Fiscalía el trámite de la acusación o de la denuncia por fraude electoral. Me voy un paso atrás. El 1/4 que a mí no me cuadra es porque nadie políticamente, obviamente a los partidos no les conviene, nadie quiso ver el tema del artículo 316 constitucional, numeral B, que dice que la sala de lo constitucional tiene que ver con el tema del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, oye usted, yo voy a ir y decir, bueno, a mí me hicieron fraude, yo voy donde don Javier, que es del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal de Justicia y el Tribunal de Justicia, pero después me quedé el amparo a mi favor. Y no es la Ley de Justicia Constitucional, quiero aclarar eso, es la Constitución de la República la que me va a dar todavía el tema de amparo. Entonces, ¿cómo lo van a poder manejar? Bueno, esperemos, allá en 2009, 2006, 2007, yo fui diputado suplente por el Pino en el 2006. Y vino y la sala respondía, la sala constitucional respondía, no, el Tribunal Supremo Electoral es la autoridad máxima en materia electoral.
no doy el amparo. Pero allá del 2012 no, ¿se Sí. recuerda? Del 2012. Claro. Y del 2012 vinieron una seguidilla de amparos que terminó con el amparo de la famosa reelección presidencial, indefinida. Y ¿cómo se llama? Y eso genera... Dejándola abierta para que bueno, se entonces, pueda interpretar como se quiera. Exacto, y entonces en ese sentido vamos a avanzar. Yo espero que avancemos, pero vamos a tener siempre ese acto donde cualquier ciudadano va a decir, no, estos me están a mí quitando el derecho a participar, yo me voy a ir a la Corte. Y la Corte ya tiene 2, 3, 4 causas. La Ya ley, hay antecedentes. exacto, ya hay jurisprudencia y dice... Y uno se apega a eso. Y dice que en el 2012 la ley decía que si usted participaba en elecciones primarias y no ganaba, no podía irse a las generales después. Sí. Y vinieron 2 sendos amparos para poder participar cuando no había ganado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí, todavía queda esa ventana abierta. Sí, a mí me ha sorprendido, por ejemplo, yo de los casos que recuerdo, y no sé hasta qué punto la ley electoral lo permitía, de un tipo que iba de designado presidencial en una elección interna, pierde la elección interna, pero ese mismo día que pierde la elección hay una renuncia del primer diputado por su departamento y él mete el escrito para que lo pusiera. Para que lo amparen. Exactamente, entonces, pero se quedó él con el cargo de primer diputado. Ya había participado y perdió. No debe. Y hay uno más grave todavía. Ajá, sí. Y hay uno más grave. Y entonces vemos así, pero yo digo, ¿por qué no, si quieren que la gente vaya a las urnas, un gran porcentaje de eso que usted habla, del 50%, que está al que lo quieren borrar porque le ponen ninguno o no sabe, en una parte lo ponen como invisible y en la otra parte lo ponen como ignorante, es decir, ninguno o no sabe. En esa gente hay un sector, amplio sector intelectual. Hay gente que por lo menos pasó la primaria. Jóvenes, 2.700.000, dice la encuesta última de COEP que yo conozco, 2.700.000 jóvenes, de los cuales alrededor del 500.000 no van a votar, don Javier. Entonces, ¿qué es lo que pero que la encuesta nos lo hace aparecer que ese ninguno son ignorantes, que no saben de política, que no les gusta la política, y yo creo que más bien ha sido una artimaña para evitar que realmente los partidos emergentes puedan crecer. Bueno, yo no puedo hablar de todos porque no represento a todos. Mire, Sí. yo conocí unos ciudadanos que me decían, bueno, aquí de cada 10, en el 2006, póngale que... Sí. Bueno, mire, de cada 10 personas aquí 9 son de este partido, son del otro, cuando solo eran 2. No doy nombres para no Sí, hacer promoción de correcto, sí. pero hoy no, hombre. Si yo a la encuesta que más le tengo credibilidad es a la del ERIC, a la del equipo de reflexión. Sí. Y esa encuesta se ha venido repitiendo en las demás encuestadoras internacionales, ¿verdad? Y eso hay que ponerle atención. Óigame, ya no todos hoy tienen partido político, pero una crisis política electoral no le va a afectar a los partidarios, le va a afectar a ese 4 o 5 de cada 10. Y entonces estamos ante una situación que yo me pregunto, si el cuerpo de reforma electoral en el Consejo Nacional y en el Tribunal de Justicia no me van a dar reglas claras, sumado a la actitud y a la decisión política de los partidos de respetar la ley, porque aquí hay una enorme incontinencia a respetar la ley, y en tercer término, que los funcionarios que están en esos cargos respondan al país y no respondan necesariamente al mínimo de 86 votos, vamos a estar en problemas. Porque aquí el problema, y aquí vamos de asunto en asunto que se va convirtiendo en todo un enredo. A mí me parece impactante que el Congreso Nacional, cuando se habla de quórum, con 65 que estén basta. Sí, pero en el término electoral yo le puedo decir, a mi juicio son 86 votos y no 61, 65 ni minorías. Y ahí nos van, entonces van jugando con esto. Entonces diría, bueno, aunque sean 86, pero hoy vamos a aprobar esta ley 65
y aparecen. ¿Sabe qué, Una ley. ¿Sabe qué aspiro yo? Sí. Que puedan ser tan eficientes como cuando la coartada la MASI, Sí. que en 2 días hicieron un dictamen y ya dijeron, no recomendamos tal cosa. Nunca he visto yo tanta eficiencia. Sí. Por lo menos del Congreso que yo conozco, 2009, 2006, 2009 y el que usted conoció, que fue el anterior a El ese. anterior, ¿va? sí. ¿Verdad que no hay tal No, y son en intereses de repente hasta mezquinos, ¿verdad? Cuando son intereses de un pequeño grupo que quiere hacer algún negocio o está interesado en manejar una determinada institución. Pero este es el momento, yo creo, cuando si no hacemos estas reformas, en Honduras podemos entrar en una crisis. Sí. Y yo creo que la crisis no es que se van a matar, porque aquí la gente ya de la protesta dijo Mel que ya no. Y los grupos aquí puede faltar agua, comida, trabajo, salud, y a la gente le sale sobrando la seguridad ciudadana. No, la gente no. Sino que es el hecho de que aunque hayan más partidos, la participación pueda disminuir ostensiblemente. Y entonces, mayorías corruptas vinculadas con el narcotráfico, con el crimen organizado, van a ser las que van a gobernar. Pero hoy, como nunca, hablábamos antes de iniciar la entrevista, usted ha visto exacerbado la manifestación de el autoritarismo, hasta dónde nos ha llevado. Sí. Empecemos a hacer memoria ya cuando el famoso expresidente, aquel que mostró su herida de bala en sus, sí, ¿verdad?, ante las cámaras de televisión y todo lo que se ha venido sumando. Hoy las manifestaciones continuistas son exacerbadas, altamente exageradas y altamente con avaricia extrema, al grado que esa manifestación autoritaria no solo se manifiesta ahí, se manifiesta en el país, pero hoy se siente más. Y entonces no hacer nada nos va a poner en una crisis terrible en un país que, perdón, somos tercermundistas, sí, generamos materia prima y de ahí no hemos avanzado desde cuando nos convertimos en república. Y entonces estamos jugando con fuego. Y estamos jugando con fuego, don Javier, porque ante una etapa de desesperación, que era una parte de la entrevista por esto, sí, del coronavirus, la gente puede tomar algunas otras indicaciones, y claro, hacemos alusión que el pueblo es pasivo, que ya no vale esto, pero también al pueblo es que ha sido vilmente engañado, porque hemos dicho que lo hacemos en defensa del pueblo, así como los decretos del legislativo, sí, y esta ley es de interés general, pero al final de cuentas usted sabe que está beneficiando a un grupo, y peor cuando a veces se intenta beneficiar a una sola persona, y eso no es nuevo y tampoco lo van a quitar hoy, sí, pero sí el país requiere entonces de que exista un compromiso reitero, una ley clara, una ley para todos y con todos. No es ese de que bueno, si usted es recién inscrito tampoco se va en la chalana, ¿no? Sí. Y yo sí, porque yo tengo historia, yo tengo tal cosa. Pero el financiamiento de los procesos electorales, si va a costar 1.000 millones la primaria, quiere decirme que en proyección, bien me va a costar 1.500, 1.600 millones la general. Sí. Y el país está en las condiciones para eso. Tendremos que buscar mecanismos que nos hagan elecciones que sean más sostenibles económicamente hablando. Y que además, don Javier, que además nos hagan cumplir con indicadores internacionales, porque mire, fíjese que uno de los indicadores internacionales dice que no debe haber transferibilidad de la votación, y tampoco debe haber irreversibilidad de la votación. ¿Cómo la ve desde ahí? Sí. Y como le reitero, que los funcionarios electorales no le vayan a quitar a otro y se los tenga, y que en el son de cuidar el voto de sus partidos, cuiden el de sus partidos, pero también le coopten al otro. Ahora, esto de la mesa electoral, quienes preparan a estos delincuentes de las mesas son los partidos políticos. Sí, son los partidos. Y aquí creo yo que
juega un papel muy importante entonces la autoridad, porque si yo vuelvo a insistir, en la elección interna y en la elección general debe haber participación directa del Consejo Nacional Electoral, pero también estar pendiente del Tribunal de Justicia Electoral para sancionar a todo aquel que desde la mesa se preste a un juego de poner cifras que no son las correctas. Si usted va a una reunión y empieza a conversar y después de la hora usted escucha qué dice, y si Denis Gómez es de fulano de tal, ¿sabe cuál es el avance en la siguiente media hora? No va a pasar nada. Sí. Porque entonces estamos haciendo los cálculos, a quién representa usted, a quién represento yo. Si a quien me representa a mí es más débil, va a tener más facilidad para que lo abarque, pero si el suyo está inalcanzable, menos. El tema entonces es, Javier, ¿cómo vamos a manejar el tema de la impunidad? Porque eso es lo que nos está haciendo daño. Claro, y en todos los sentidos nos está haciendo daño. Como país, una impunidad galopante, una impunidad que se está creando, una impunidad que es como el sistema inmunológico nuestro. Nos hacemos unas heridas, inmediatamente los glóbulos blancos se van a desplazar por ahí para cerrar la herida. Entonces, el sistema tiene un sistema inmunológico legislativo y eso nos está causando enormes daños como país. Y de esto obviamente no está ajeno el tema político electoral. ¿Estaremos al 90% de las reformas o faltan verdaderas reformas? ¿Y cuál sería su opinión respecto a esto? Porque hemos hablado de algunas. ¿Qué más nos falta para que hayan verdaderas reformas basadas en la experiencia acumulada? Las constitucionales, por ejemplo, no hay voluntad política para segunda vuelta electoral. Tampoco hay espacios en el país para los temas, que bueno, privilegiamos el espacio que su canal da y su programa, pero no hay, aquí se ha fijado usted que hay temas que inmediatamente aparecen los que están a favor y los que están en contra, pero nunca hay un punto de encuentro donde usted va a ver los pros y los contras de uno y otro, y como dicen los del materialismo dialéctico, hacen el resumen, ¿verdad que no? Somos malos para hacer resumen, no nos gusta, aún los que dicen ser materialistas históricos, ¿verdad? No nos gusta. Entonces, primero aparece ese tema. Entonces, para la reelección, para el tema de la segunda vuelta, ¿para qué sirve la segunda vuelta técnicamente hablando? Para que no tengamos resultados electorales ajustados. ¿Dónde tuvimos resultados electorales ajustados? La última elección general. ¿Dónde en los vecinos, dónde hubo elección ajustada? En el tema de El Salvador, por ejemplo. Mínimos diferencias. ¿Qué busca técnicamente la segunda vuelta? Que si usted no logra un margen amplio de un 10% de diferencia, porque logra 40 como en Nicaragua, porque logra 45 o 50, y no logra, yo tengo 50, pero usted tiene 40, le gané por 10 de margen, y esos dos indicadores me permiten decir, yo gané en primera vuelta. Pero entonces la segunda vuelta se va a quedar en el tintero, hay un partido político tradicional que lo quiere, no tiene los 86 votos, hay un partido generado de otro que no lo quiere definitivamente y el que está de gobierno tampoco lo quiere, entonces no va a pasar nada. No le puedo decir tampoco que lo van a judicializar como la reelección, porque el tema de la reelección bien lo pudieron haber hecho a través de un mecanismo de democracia directa o un plebiscito, referéndum. Yo tengo mi versión particular de lo que debe ser. Para mí ya tomaron una decisión anterior y debe ser un referendo, para mí, pero otros dicen que es un plebiscito. Entonces, en ese aspecto, esa que nos podría ayudar a buscar limar esas asperezas y esos resultados tan ajustados, no lo están viendo. El tema entonces, ahora es que el tema de la reelección, la reelección es ilegal, pero existe. Y todos estamos alrededor de esa ilegalidad. Ustedes tomaron una decisión, si se queda o no se queda, bueno, y si se quedó, entonces regularla. La quieren poner en un mecanismo de democracia directa, porque no la quieren regular a través del Congreso Nacional, y entonces probablemente el mecanismo de democracia directa sea válido. A mí lo que no me gusta del mecanismo de democracia directa es que en los mecanismos de democracia directa van ciudadanos, porque son mecanismos de democracia directa. Y en los mecanismos de democracia directa no existen los partidos políticos, don Javier. ¿Y aquí cómo conformamos la mesa? Con partidos políticos. ¿Y aquí cómo la quieren conformar?
con partidos políticos y con los tres ahora Sí. de historia y derivada. Entonces, Ahora, desde la oposición se ha venido hablando de una alianza. ¿Fue un fracaso la alianza entre Pino, Libre y Narrala? si se hubiesen puesto de acuerdo y usted va a revisar los resultados electorales, obviamente hubiese ganado. Si la lucha es por los egos, ayer, todavía hoy son manifestaciones de ego. Mi candidata es la mejor, mi candidato es el mejor. Para trascender de esa experiencia y de esa práctica a lo ideal, nos falta un tramo. Mire, nosotros como PINU, socialdemócrata, hemos hecho, le puedo llamar una prueba piloto con los 6 partidos que participaron en la elección del 2017. Y hemos, a través del diálogo interpartidario, hemos logrado ponernos de acuerdo en el tema de la reforma. Para ahí tenemos una coalición de 7 partidos que estamos unidos ahí en el tema y que nos hemos puesto de acuerdo en 3 condiciones. El número 1, que es cómo integrar la mesa, y decimos, hagámosla ciudadana, salgámonos de ese lío, quitemos las credenciales en el sentido de que la tengan los partidos políticos y se acabe el tema. Veamos el tema de la deuda política, porque nos critican porque nos dan deuda política, pero no ven que hay 333 millones que cada partido político va a requerir. O sea que al final son una suma de 1.000 millones solo para una elección interna. Exacto, entonces y el otro es, bueno, volvamos al tema de que la permanencia de un partido político venga porque si al menos logra un diputado lo tenga. Ya, Sí. porque también la Constitución le garantiza, pero también la ley, si el sistema crea los partidos, pero hoy por hoy no los puede regular, y con los antecedentes 4 que hablamos en un momento anterior, Sí. menos, ¿verdad? Porque van a decir, no, si aquí hay jurisprudencia, aquí hay derechos políticos que me están... Ahora, debe quedar establecido dentro de la ley del Consejo Nacional Electoral y de las organizaciones políticas, debe quedar claro el tema de las alianzas, por ejemplo, en el manejo, porque creo que a Narrala le fue muy mal, no sé al Pino cómo le iría, de la deuda política. Bueno. 1. 2. Se debe dar la deuda política por la cantidad de diputados, de cuestiones que se me vienen a la mente. Bueno, mire, para los que ven macroeconómicamente como el país, las finanzas les fue bien, para los que vemos micro, no. El PINU tiene deuda política porque le avisaron a tiempo que los estaban dejando afuera. Solo Sí. ya su guiño, ya me doy por satisfecho que entendió el mensaje. Correcto. ¿Verdad? El PINU apoyó la candidatura de Salvador Narrala. Él dice que no, pero yo le digo hoy que sí. Y si yo le digo que la chancha es gris es porque tengo pelos en la mano. ¿Verdad? Entonces, sí, claro. Entonces, que Libre no le dio, eso que le contesten los señores de allá. Correcto. Pero yo le digo desde el PINU... Pero se debe de regular eso. Pues es que está regulado, debería. La ley que yo conozco, que es la que está vigente, dice que se establecía. El problema es cómo vamos a negociar. Usted porque trabaja aquí, porque va a llevar la voz de mando, o yo porque porque tengo el derecho que la ley me da, vamos a negociar de manera igualitaria. Igualitaria en el sentido de la discusión. Claro. De ahí nos podemos poner de Que acuerdo. las proporcionalidades se tratan en el camino. Si usted me da 100.000 empiras y dice pongamos una empresa, obviamente tendremos que ver cómo usted privilegia sus 100.000 empiras, pero que no me aplaste. Y yo que no me deje aplastar tampoco. Y que debe ser, yo tengo entendido, y es entendible el hecho que en una alianza habrá uno que es un poco más fuerte, ¿verdad? Otro medianamente fuerte. Exacto. Y otro que es débil. Entonces, en esa proporcionalidad también debe ser la distribución de la Por parte supuesto, financiera, porque es cuestión de subsistencia. Igualdad y proporcionalidad, Sí. por supuesto que sí. Ahora, probablemente nosotros como partido estamos, mire, este experimento piloto con estos, no somos enemigos, somos adversarios, y que ese es otro tema. Correcto. Somos adversarios ideológicamente,
Pero en el tema de reformas electorales, los presidentes de los 7 partidos se pusieron de acuerdo y dijeron, en este tema nos vamos a poner de acuerdo en estos 3 puntos. Y se presentó una propuesta al presidente del Congreso Nacional de la República. Nosotros seguimos construyendo, Javier, como Pino. Mañana tenemos un evento que ahí luego platicaremos, no lo vamos a dar en la primicia ahorita, pero porque estamos haciendo alianzas completas en ese momento, estamos buscando en los partidos políticos la afinidad, porque aquí el tema primero, antes de pensar en la elección del próximo año, que es válida, hay que pensar en cómo rescatamos esta democracia que está inhabilitada, si es que voy a usar el término que usó la conferencia episcopal, la necesidad de rehabilitar la democracia. Sí. Porque hoy por hoy el autoritarismo le ha puesto no solo el sello personal, también la bota, ¿va? Porque la bota es instrumentalizada. Y lamentablemente no solamente sucede en el país, en general, en el manejo del país, sino que también a nivel de los partidos políticos hay autoritarismo, completo. Claro. Que si alguien mueve una hoja y el dueño del partido no se da cuenta, son capaces de llevarlo a la hoguera. Exacto. Entonces, siento yo que esto tiene que irse quedando como muy claro también el tema de las alianzas, porque al final esto puede terminar en un conflicto. Sí, y sin duda el principal conflicto que yo veo, don Javier, aparte de la ley que es importante, para mí es un asunto de posiciones personales. Si vamos a seguir con ese tema de que no, yo soy el mejor, no, este es el mejor, no, va a ser complicado. Hay que empezar a trabajar, nosotros les reitero, estamos trabajando, mañana nos hemos acercado, hemos platicado con 7, hemos platicado con 1 en otro tema, no le estoy diciendo que tenemos una alianza ya electoral, le estoy diciendo tenemos diálogos interpartidarios, porque aquí el tema es que habrá que buscar cómo nos ponemos de acuerdo en lo que no estamos de acuerdo. Sí, por el riesgo que se corre. Que por el riesgo del país. Ellos se entienden bien, ellos son cogobierno, ellos administran la cosa pública. Bueno, ¿y quiénes son cogobierno? Algunos que están al otro lado diciendo que no son. Y aquí hay que decirlo de manera clara, el Partido Liberal están cogobernando con el Partido Nacional, porque ya dentro de la institucionalidad gozan de posiciones importantes. Y mire que es importante, el artículo 5 constitucional dice que el gobierno debe ser de integración nacional, pero eso es otra cosa, y eso no existe. Lo que existe sí es que, no tengo diálogos, pero sí tengo negociaciones. El viernes antepasado, Naciones Unidas le auspició un evento a Cáritas de Honduras. Y para mí fue sorprendente cuando el documento de Naciones Unidas dice, ya dio por declarado fallido el diálogo aquel, después de la crisis electoral. Y entre otras cosas enuncia que los que fueron no tenían ninguna voluntad política de atender ni de resolver absolutamente nada. Pero hay uno que no fue tampoco, y tampoco tenía interés. No, o sea, pero al momento de hacer una evaluación, entonces tendemos a ubicar que son los que gobiernan, los que tienen el poder en este momento, pero también los otros que se aprovechan del poder, que viven del poder, no quieren que se hagan reformas. Y sobre algo que me ha llamado la atención, esto de que la elección del diputado al Parlacén, o Parlacen, como le dicen algunos, debe de ser mediante voto directo, o que siga siendo una opción a los partidos como está hasta hoy. Yo entiendo que existió una reforma a la ley del Parlacén, llamémosle Parlacén, como usted decía, otro origen Parlacén, ¿no? El Parlacén existió una reforma y que van a poner la legislación en consonancia con la reforma. Si usted habla con Roberto Callejas, el Zarco, le va a mencionar, el Zarco de esa gestión. Toda reforma que tenga 86 votos va a pasar, toda. Y hoy están, yo escuché que ya están por 200 artículos en la comisión multipartidaria, listos, de 280. Entonces, póngale que ya está un 70%, 80%. Y eso se supone que es el eslabón, ¿verdad? Donde se van a poner de acuerdo en el dictamen, pero fíjate que es curioso.
ha aparecido el tema, que usted no lo desconoce tampoco, pero hoy aparece, Sí. antes no aparecía. Pero esto va a ir a otro nivel de aprobación. Ya sabe de qué estoy hablando, sí. ¿ah? O sea que prácticamente el Congreso Nacional está cediendo a la posibilidad de Como siempre ha sido, Javier, como siempre ha sido. a otros Cuando yo fui diputado suplente por el Pino, allá en el 2006, a mí me mandaban de oyente, porque los suplentes nos incorporábamos como alternos, pero yo ni siquiera era alterno, ¿no? Pero a mí me mandaban y yo iba a escuchar. Entonces decían, no, pero hay que hablar con fulano de tal. El recordado Adán Palacios decía, mira, Sí. aquí hay un partido político que es más exagerado que el otro. En uno hasta nombre de los que lo fundan, el movimiento tiene. sí. Entonces, pero hoy, ya de manera así, porque ya las tecnologías de la información nos dan menos oportunidad para ser opacos, ¿verdad? Sí. Entonces, no, dicen, nosotros vamos a ponernos de acuerdo aquí, pero también hay otro nivel y usted ya sabe por dónde, de quiénes estamos hablando. De las altas poporoilas que manejan este país. Entonces, ante esas circunstancias, los retos del país son enormes. Pues la ley no va a ser la panacea de la respuesta a todos los problemas políticos electorales Pero del sí, país. pero yo soy del criterio que si no somos honestos en los procesos electorales, entonces no le pidamos al que gane que sea honesto en gobernar, porque la responsabilidad también recae sobre nosotros los votantes. Si nosotros vamos y votamos por los mismos, por el que está cuestionado, por el que está señalado, y no le damos la opción a otras fuerzas políticas, el día de mañana no brinquemos cuando digan, ese es corrupto. Bueno, entonces yo asumo la responsabilidad. Yo también, porque le di el voto a ese. Y un antídoto a ese mal que usted está mencionando, que es histórico también, fíjese que es la oportunidad, por ejemplo, de este canal y de los programas donde usted interviene, la necesidad de educar a la población, la necesidad de darle un voto informado, la necesidad de que la población sepa qué hace quien él ha buscado para lo que le representa y qué dejó de hacer. Como educación, Sí, claro. como educación. Nosotros le llamamos eso pedagogía política. Bueno, todo lo que imagínese. fue la creación del partido Nueva Ruta, nosotros desde que hicimos el acta de constitución de la personería jurídica, desde ahí le empezamos a contar a la gente cuáles han sido los pasos y que la gente viera cómo se recolectan las firmas y las huellas. Exacto. Y todo el procedimiento, y ahí cómo se va al tribunal, cómo allá hacen todo el proceso para revisar las firmas si son correctas, los números de tarjeta de identidad, hasta cuando nos entregaron el documento oficial que dice que ya el partido está legalmente inscrito. Y ese es un buen proyecto piloto que yo le sugiero desde el tema técnico, el partido lo haga también para la ciudadanía en general, con todos esos miles de personas que le ven aquí, le ven afuera, la necesidad de educación política. No somos educados democráticamente hablando. Lamentablemente, ¿y qué es lo que ocurre? Con los partidos que deben de ser en su momento los que tenían que haber educado, los que tienen más de 100 años de existencia, tener escuelas de formación democrática, de formación, verdadera formación política y formación electoral. ¿Pero a qué lo llevan? Yo se lo digo por experiencia, yo milité en el Partido Liberal, entonces lo llevaban a una... Mire, cuando usted esté en la mesa, en cualquier descuido de su compañero, o cuando ya venga el momento del conteo, si él se sale, usted diga que cierren la puerta y usted se cierre en eso, porque hay que manejar al antojo. Si usted puede poner un número, póngalo. No, son escuelas del crimen. Lo bueno es que usted no desconoce esa historia ni esa práctica. Sí. ¿Y cómo se llama? Entonces, en realidad, el asunto no es para tomárselo fácil, es para tomárselo en serio. Y bueno, esperemos que esas reformas tengan también 3 debates, Javier, porque si la van a hacer en uno, ya vamos a seguir con lo mismo de siempre. Y reitero, que esas reformas sean para todos los partidos políticos, los que tenemos 41 años como el Pino, pero ustedes que están recién inscritos también, en el sentido de que deben ser plurales e inclusivas, y en el otro sentido de que el país no nos pertenece a ninguno de los partidos políticos, ni a los mayoritarios ni a los no mayoritarios. El país es de esos 4 o 5 de cada 10 que dicen no pertenezco a ningún partido político y tampoco me interesa.
porque lo que estamos haciendo es un abuso, ¿eh? En nombre de todos, pero en realidad no representamos a todos, Sí. representamos al sector poblacional que todavía cree, porque vea, el proceso electoral la gente va y confía. Usted confía que los votos que le dio a los diputados se los asignaron a los diputados, pero no que se los cambiaron. Claro. Y también yo creo que lo que más le molesta a la gente es que usted de repente ejerció el voto por una persona. Claro. Y usted sabe que ahí en la mesa donde usted Se lo cambiaron. fue, dice, no salió reflejado en mi voto. Entonces es indigna la persona. Sí. Y podemos estar en un momento donde ese sector de la población diga, no, ya no vuelvo a participar en política. Y lo, Porque a ellos les encanta. y lo grave ahí es, Javier, volviendo al tema ese famoso de la segunda vuelta. Mire, si la ley electoral vigente dice que simple mayoría. Usted tuvo aquí un presidente con 32% y Sí. tuvo otro 43%. Entonces, pero, ¿cuál es el problema si así dice la ley? ¿Por qué no pasamos de mayoría simple a mayoría calificada, la mitad más uno? No hay, de momento no hay voluntad política. Y yo siento que ahí se evita también el tema de la negociación, porque si se va, y es también una forma de inclusión, un gobierno se ve obligado, que así como dice la Constitución de la República, tiene que ser de integración nacional. Bueno. No puede un partido creerse el dueño de la administración pública. Tiene que haber una distribución equitativa en función de cómo está la representatividad de cada partido. Y solo para efectos comparativos, váyase a España en este momento. El gobierno tuvo que ampliar todas sus puertas. Claro. ¿Por qué? Porque la segunda vuelta va a ser negociar. Pongámonos de acuerdo, pues, don Javier. Sí. Hagamos la coalición. Y usted va a tener, si gana, usted va a tener esto, y si yo gano, voy a tener esto. Pero también no solo es de ganar, ¿verdad? Yo voy a aportar esto y yo voy a aportar esto. Entonces, ¿y eso por qué va a estar malo? ¿Por qué va a estar malo también que que usted tenga su partido político? Es un derecho político. Claro. Usted tiene el derecho Y constitucional. al final es el electorado el que tiene que determinar que le su simpatía. respeten el voto al electorado. Correcto. Y que usted, pero insisto de nuevo con los medios, Sí. ustedes tienen la oportunidad como nunca de hacer una auditoría social, porque además tienen el privilegio de informar a la población. Bueno, le agradezco su presencia aquí. Sin duda que el propósito nuestro es de contribuir de manera general, que la gente vaya, como usted bien lo señala, nos vayamos educando en conocer cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestros deberes, pero que cuando nosotros ejercemos un derecho tengamos la valentía de tener que defenderlo. No verlo como, no, es que aquí estamos en este país y así se hace, estamos acostumbrados, entonces le violentan el derecho a elegir, le violentan el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a la seguridad, y usted dice, no, es que no hay que meterse en problemas, sino tengo que dejarlo así. Y hay una cuestión que yo sí, por convicción lo digo, yo sigo creyendo, cuando hablan, no, es que no, el pueblo hondureño tenemos que unirnos. No, el lugar donde nos unimos los hondureños es en la urna. Sus ideas con las mías, usted puede tener ideas diferentes a las que yo tengo, pero en la urna podemos encontrar el mecanismo para que ambas posiciones puedan coincidir. En el voto está la decisión. De la decisión que nosotros tomemos al momento de votar, es lo que nos va a ocurrir en los próximos 4 años. Entonces, debemos de ser sabios, debemos de ser inteligentes, y más que un interés particular de qué beneficio yo lo voy a sacar con un voto, es pensar cómo nos vamos a beneficiar todos, llevando gente capacitada a los cargos de elección popular. A todos ustedes, gracias. Que Dios les bendiga. Continúen con la programación de Canal 36. Será hasta la próxima, si Dios así lo permite. Buen día.